Buenas tardes, mi nombre es María Paula Lozano Calves y hoy les voy a hablar de aplicación del método de elementos finitos en análisis estructural. Bueno, una de las técnicas más poderosas y versátiles en el análisis estructural contemporáneo es el método de elementos finitos, ya que permite tratar problemas complejos con exactitud que anteriormente eran difíciles de solucionar. Utilizando los métodos analíticos convencionales, ese procedimiento se basa en dividir la estructura continua como una viga, un marco, una placa o una estructura tridimensional en un número finito de subdominios llamados elementos finitos. Estos elementos están conectados entre sí por medio de puntos denominados nodos. El método de elementos finitos en el marco de análisis estructural posibilita el cálculo de las deformaciones, reacciones de apoyo, esfuerzos y desplazamientos bajo diferentes condiciones de carga y soporte. Una técnica numérica creada para solucionar problemas de física e ingeniería que incluyen ecuaciones diferenciales parciales es el método de elementos finitos. Su base consiste en descomponer el dominio continuo de una estructura en un grupo finito de subdominios llamados elementos finitos, eh, que están conectados entre sí a través de puntos conocidos como nodos. Las funciones de interpolación, también conocidas como funciones de forma, se utilizan para aproximar variables de interés, tensiones o desplazamientos, por ejemplo, en cada elemento. La formulación matemática del método de elementos finitos se basa en los principios de la mecánica de sólidos deformables y en métodos de minimización de la energía parcial total. Esto implica transformar las ecuaciones diferenciales de equilibrio en una forma matricial algebraica, donde se cumplen la relación general, donde K es la matriz global de rigidez eh, del sistema, U representa el vector de desplazamientos nodales desconocidos y F corresponde al vector de cargas externas aplicadas. El método de elementos finitos tiene como fundamento una sólida base matemática y física que posibilita la representación del comportamiento de estructuras reales a través de modelos discretos. Estos principios aseguran que las soluciones numéricas logradas concuerden con las leyes básicas de la mecánica de los sólidos deformables. El análisis estructural mediante el método de elementos finitos parte de tres principios físicos esenciales: equilibrio, compatibilidad o leyes constitutivas. Bueno, de equilibrio, perdón, el principio de compatibilidad exige que las deformaciones en la estructura sean continuas y físicamente posibles, es decir, que no existan discontinuidades y superposiciones de material. Las deformaciones unitarias se relacionan con los desplazamientos nodales mediante el principio, bueno, ahí está la, la fórmula. Bueno, este principio es crucial porque asegura la coherencia geométrica de los elementos finitos que forman la malla estructural. Bueno, leyes constitutivas. El principio físico establece que las relaciones entre esfuerzos y deformaciones a través de una ley constitutiva que depende del tipo de material para un material lineal y elástico que cumple la ley de Hooke generalizada, donde D sub I J K L es el tensor de rigidez
Del material, que relaciona los esfuerzos con las deformaciones. El material isótropos, como el acero o el concreto linealizado, esta relación implica A, donde D depende del modo de elasticidad y E del coeficiente de Poisson. Este principio permite que cada elemento finito represente el comportamiento físico del material dentro de su dominio. Principio de energía potencial mínima. En mecánica estructural, el equilibrio de sistema puede expresarse como el estado que minimiza la energía total, definida como, aquí nos muestran la fórmula, donde U es la energía de formación interna, W es el trabajo realizado por las fuerzas externas. El principio establece que el sistema está en equilibrio cuando, ahí tenemos la fórmula, donde B es el volumen del cuerpo, esa es la superficie sobre la cual actúan las cargas distribuidas T, y B, fuerzas del cuerpo. Discretización del dominio. El dominio estructural se divide en elementos finitos conectados por nodos. Dentro de cada elemento, los desplazamientos se aproximan por una función de interpolación, donde n son las funciones de forma n sub i, u sub i son los desplazamientos nodales y n es el número de nodos por elemento. Estas funciones de forma garantizan la continuidad entre elementos y definen cómo varían los desplazamientos dentro de cada subdominio. Formulación matricial global. A partir de la discretización y de la formulación variacional se obtiene el sistema de ecuaciones global dentro del método de elementos finitos. K es igual a la global de rigidez, U es el vector de desplazamientos nodales y F es el vector de cargas nodales equivalentes. Resolver este sistema proporciona los desplazamientos en los nodos a partir de los cuales se calculan deformaciones y esfuerzos. Este proceso es la base del análisis estructural mediante elementos finitos. Bueno, la utilización de elementos finitos en estructuras ha transformado radicalmente el desarrollo de proyectos en ingeniería, ya que antiguamente los cálculos se hacían de manera manual, lo que podía reducir las condiciones en exceso y dar lugar a márgenes de error importantes. Acá tenemos unos ejemplos de elementos finitos que son las aplicaciones, la descripción y el beneficio principal. En este caso tenemos el diseño de vigas metálicas que evalúa la resistencia ante cargas concentradas y distribuidas. Este reduce el peso sin comprometer la seguridad. Tenemos la carrocería de vehículos que hace una simulación de impactos y vibraciones y mejora la seguridad y confort. Las torres eólicas hacen un análisis de carga de viento y fatiga de material. Esto ayuda a dar mayor durabilidad y eficiencia. Equipos industriales hacen como una predicción de fallas en piezas críticas. Esto mejora el mantenimiento preventivo. Ahora tenemos los disipadores térmicos que hacen una simulación de transferencia de calor, dando mayor rendimiento energético. Bueno, ahora tenemos una comparación de algunos programas más implementados en la industria del software para análisis de elementos finitos. Entonces tenemos los software, los principales usos y las ventajas destacadas y el nivel de dificultad. Hay varias herramientas de software que facilitan la aplicación eficaz del método de elementos finitos. La selección depende de la clase de proyecto, del análisis que se requiera y del presupuesto existente, como lo podemos ver en esta tabla. Beneficios de los métodos de análisis de elementos finitos en la ingeniería moderna. Las ventajas de análisis por elementos finitos son muchas.
en la ingeniería contemporánea. Una de las más relevantes es la exactitud en la predicción de comportamientos de sistemas y estructuras en distintas circunstancias. Esto posibilita que los ingenieros reconozcan y solucionen problemas potenciales antes de su ocurrencia, lo cual mejora la seguridad y fiabilidad de los diseños. La eficiencia es otro beneficio importante. El análisis de elementos finitos posibilita que los ingenieros mejoren sus diseños, disminuyendo el tiempo y los gastos relacionados con la creación de prototipos físicos. Esto no solo acelera el desarrollo, sino que además reduce la probabilidad de que ocurran errores durante la etapa de producción. La capacidad de análisis de elementos finitos de ser flexible posibilita el uso de diversas industrias, desde la biomédica hasta la automotriz, lo que evidencia la versatilidad y la habilidad de afrontar retos de la ingeniería contemporánea. Por último, acá tenemos una comparación entre un análisis estructural tradicional y uno con elementos finitos mostrando desplazamientos y deformaciones. Bueno, en conclusión, el análisis de elementos finitos es una herramienta muy importante dentro de la ingeniería porque nos permite estudiar cómo se comportan las estructuras eh, cuando se aplican diferentes cargas. Gracias a este método se puede dividir una estructura compleja en partes más pequeñas y analizar con más detalle los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos. Esto ayuda a detectar posibles fallas, mejorar el diseño y hacer las construcciones más seguras y eficientes. El análisis de elementos finitos facilita el trabajo del ingeniero y permite entender mejor cómo funcionan las estructuras y tomar mejores decisiones en los proyectos. Muchas gracias.